Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, don Eduardo, muchísimas gracias, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, ayer adelantamos que íbamos a abrir este programa, esta emisión de viernes, hablando de lo último que sucedió en la noche del jueves, que fue el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, el cual a esta hora, casi cerca de 20 horas después, 21 horas después del debate, si es que usted no lo vio, ya seguramente está enterado de lo que sucedió. Y pues mire, al final, primero que nada, déjeme le aclaro que la entrevista de este programa, un poco más adelante, va a ser justamente sobre esto, y vamos a estar hablando con un analista, un observador y alguien a quien yo respeto muchísimo. Entonces, y yo no he hablado con él, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que vamos a decir, entonces probablemente tengamos alguna visión divergente, puede ser, pero y en todo caso yo le doy mucho más validez y mucho más respeto a lo que tenga que decir mi invitado, a lo que tenga que decir yo. Pero el punto es que yo aquí le voy a dar mi opinión al respecto y me parece que es consenso. O sea, es que es consenso. No creo que haya nadie que lo dude en este momento. Básicamente, lo único que tenía que demostrar Joe Biden, era lo único que tenía que demostrar, lo único. Ya sabíamos lo que iba a decir, ya esperábamos lo que iba a decir, era mucho más predecible el desempeño de Donald Trump, definitivamente. El contenido de lo que fuera a decir Joe Biden no era tan problema, en el sentido de que ya sabíamos lo que iba a decir. Lo que realmente todo el mundo, literalmente todo el mundo quería ver, enemigos y amigos, era que Joe Biden demostrara que a sus 81 años o a la edad que sea que tenga, era lo suficientemente vital y energético para disipar las dudas de que su sospechosa falta de energía y vitalidad lo pudieran prevenir de ser un buen próximo presidente de los Estados Unidos. Era todo lo que tenía que hacer. Y eso lo falló estrepitosamente. Estrepitosamente. O sea, pareciera que Joe Biden lo aventaron justamente a demostrar precisamente que no tiene la vitalidad ni la energía para ser un buen presidente en los próximos 4 años. O sea, eso era lo único que tenía que demostrar y falló por completo. Por completo. Ahora, que si en realidad puede ser, con lo que vimos anoche, un buen presidente, a lo mejor sí, pero me parece a mí que eso va más allá del punto. El punto es que él tenía que demostrar eso era lo que el público y la nación y los analistas y hasta los propios demócratas
se lo estaban pidiendo y falló por completo. En ese sentido, me parece a mí que el debate presidencial o un debate presidencial, pues parece más y se comporta más y lo miden a uno más como un concurso de belleza que como un concurso de contenido editorial. Porque por contenido editorial creo que Joe Biden dijo mucho más sustancia que Donald Trump, pero no creo que eso importe en un debate presidencial. Es más bien un concurso de belleza. Esa es la realidad de las cosas. Y en este punto, me parece a mí, y eso se lo habremos de preguntar a analistas mucho más versados en este asunto, pero lo que sí es cierto es que típicamente, sobre todo en Estados Unidos, cuando menos, los debates presidenciales en general no cambian la intención de quien ya decidió por quién va a votar, a menos de que suceda una cosa catastrófica. Y me parece que anoche eso fue lo que pasó. Me parece que anoche es una excepción. Francamente me parece. Me parece que mucha gente que tenía pensado y que ya había decidido votar por Joe Biden, anoche muy probablemente cambió de opinión. Lo que me lleva a otro punto también. La verdad de las cosas es que lo que vimos anoche en el debate presidencial de Estados Unidos fue un choque de trenes. Fue un desastre. Porque la realidad es que Joe Biden balbuceó diciendo verdades, mientras que Donald Trump no balbuceó diciendo mentiras. Y Donald Trump dijo todas las mentiras del mundo. Una cosa que no dijo y nunca mencionó es que le robaron la elección del 2020. Eso sí, nunca lo dijo. Es la primera vez en 4 años que yo veo y que ha sucedido. Es la primera vez en 4 años que Donald Trump tiene el micrófono por más de 5 minutos y no menciona que le robaron la elección, y no lo mencionó. Y eso se lo agradecemos al menos. Todo lo demás fueron mentiras, incluyendo cuando dijo que no tuvo sexo con una actriz pornográfica. Porque claro que tuvo sexo con la actriz pornográfica, por supuesto. Pero encima, no me parece que Joe Biden tampoco se defendió ni defendió su posición y sus puntos de manera adecuada, al margen de todo lo viejo que se pudo haber visto, aparte. Porque, digo, la verdad que pareció que llegó mal preparado, mal posicionado, estaba incómodo, estaba distraído, no estaba concentrado Joe Biden. Según los reportes, Joe Biden estuvo encerrado en Camp David los últimos días. Hablan de que los últimos 5 días estuvo encerrado en Camp David preparándose para este debate. Yo no sé de qué manera se estuvo preparando, porque al margen de la falta de energía y lo de distraído y lo viejo, tampoco en contenido se pudo distraer bien, por ejemplo. O sea, nada más por poner un ejemplo. Entre las mentiras esperadas de Donald Trump se basó en la economía y en la inmigración. Y en la inmigración dijo y repitió varias veces que la frontera abierta de Estados Unidos con México ha permitido entrar tal cantidad de inmigrantes ilegales que le han robado los trabajos, y lo repitió varias veces, que le han robado los trabajos a los negros y a los hispanos de los Estados Unidos. E inclusive mencionó que los ha estado matando, refiriéndose seguramente a matando de hambre, pero también, bueno, pero también a matando, porque él lo repitió, que muchos de estos inmigrantes son asesinos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso Joe Biden lo pudo haber contrarrestado con una sola declaración y una frase verdadera, y es: de acuerdo a la históricamente baja tasa de desempleo que tiene mi administración de Estados Unidos en este momento, de menos de 4%, lo que tú estás diciendo son mentiras. Eso es todo lo que tuvo que haberle dicho Joe Biden, que es cierto, porque es cierto. Estados Unidos en este momento tiene una tasa de desempleo históricamente baja y ha permanecido así durante toda la presidencia de Joe Biden, toda. Así es que
Donald Trump, no sé de qué estás hablando, estás diciendo una mentira más, porque hemos tenido consistentemente una tasa de desempleo que prácticamente equivale a pleno empleo de menos de 4% durante toda mi presidencia. Así es lo que tú estás diciendo, son puras mentiras. No lo mencionó, no lo dijo, simplemente no lo dijo, lo dejó a Donald Trump que dijera eso y que lo repitiera varias veces. Otra que era esperada, muy esperada, de Donald Trump, era que se manifestara víctima del presidente que lo acusa de utilizar al Departamento de Justicia como arma en contra de sus oponentes, es decir, en contra de Joe Biden, de Donald Trump, de él mismo, y que por tanto, porque Joe Biden le recriminó a él ser un criminal convicto, me dijo, de los dos, aquí el único criminal convicto eres tú. Y Donald Trump le replicó, bueno, y tu hijo también, cosa que es cierto, el hijo de Joe Biden es criminal convicto, pero ahí era la oportunidad de que Joe Biden le dijera, ¿cómo vienes y me dices a mí en la cara que yo estoy utilizando a mi favor y en contra tuya al Departamento de Justicia cuando mi propio hijo fue convicto de un crimen justo después de ti? Si tanto dices que controla el Departamento de Justicia, mi hijo no estaría en este momento acusado criminalmente. Entonces claramente estás diciendo una mentira más, que claramente es una mentira más. Tampoco lo dijo Joe Biden. Entonces, sí, Joe Biden. Entonces, Joe Biden, digo, la verdad que francamente se vio poco preparado, sorprendido y mal, digo, francamente mal. De nuevo, dijo mucho más sustancia que Donald Trump, pero en estos casos parece que eso es inútil. El Partido Demócrata, la gente alrededor de Joe Biden, eso es lo que están en este momento ellos alegando, que la sustancia es lo que importa y no la presentación misma del presidente Joe Biden. Hay que decir que este viernes el propio presidente Joe Biden, a primera hora del día, él mismo reconoció el pobre desempeño que tuvo en el primer debate presidencial el jueves en la noche. En un rally en el estado de Carolina del Norte, le dijo a los que estaban ahí, que son demócratas, es decir, a la gente que lo fue a ver, que estuvo ahí, él reconoció que efectivamente él ya no debate como debatía antes, pero insistió en que tiene la experiencia y la brújula moral para vencer a Donald Trump. El grupo cercano de Joe Biden es también lo mismo que está diciendo al respecto de eso. Que tiene la brújula moral mejor que la de Donald Trump, definitivamente. Que tiene la experiencia más que Donald Trump, definitivamente. Que la presidencia de Joe Biden ha sido buena, me parece a mí también que es definitivamente mejor que la de Donald Trump, no sé eso, no sé. No siento que Donald Trump haya sido necesariamente un pésimo presidente, pero tampoco Joe Biden ha sido un mal presidente. Pero aquí de lo que se trataba era de demostrar la vitalidad y la energía que a Donald Trump le sobran. Y pues no lo demostró, ¿no? Pero bueno, un punto que estaba tratando de hacer es pobre Estados Unidos y pobres estadounidenses. Quizás se lo merecen, pero eso es lo que tienen como candidatos presidenciales. Eso es lo que tienen. A un mentiroso, patológico, sociópata, porque eso es lo que es Donald Trump, un mentiroso, patológico, sociópata, y el otro, alguien muy honorable, muy eficiente, muy moral, pero es un viejito decrépito. Pues digo, esa es la verdad, es un viejito decrépito, qué pena, pero esa es la verdad. ¿Sí? Viejito decrépito que lleva dirigiendo bien el país, bastante decentemente, la verdad. Pero, desafortunadamente, de nuevo, como hemos repetido, pues aquí se le está midiendo de otra manera, cosa que era de esperar,
Pero bueno, esas son las opciones. ¿Cómo es posible que la economía número uno del mundo tenga de únicas dos opciones presidenciales a este par de personajes? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Pobre Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Porque ahora sí pareciera claro. No he visto yo todavía nuevas encuestas, apenas las voy a ver después de que termine esta emisión, pero yo esperaría, me parecería normal, que después de que toda esta precampaña, las encuestas en Estados Unidos han venido dando básicamente un empate técnico, aunque siempre con ligera ventaja de Donald Trump, ahora estas encuestas se van a separar definitivamente con una ventaja definitiva de Donald Trump. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo estaría esperando de aquí en adelante. Y en ese punto, la pregunta es, ¿qué van a hacer los demócratas? Porque en este momento pareciera clarísimo. Ahora sí, y se lo digo yo aquí todo el tiempo le dije, que Joe Biden hasta anoche vencía de nuevo a Donald Trump justo como hace 4 años. Yo se lo dije y siempre lo he repetido y no lo voy a negar. Así fue. Hasta anoche. Por una razón muy sencilla ya no lo digo más, por todo lo que le acabo de explicar, pero la realidad es que el de anoche no es el mismo Joe Biden de hace 4 años. No es. Envejeció, pero bastante en estos 4 años. Le cayó un mundo encima a Joe Biden y ya no puede ni con su alma el señor. Claramente. Ya no hay necesidad de que le manipulen videos ni nada. No, claramente ahí lo vimos absolutamente todos anoche. Ya el señor no puede ni con su alma. Mucho menos al lado de Donald Trump. Mucho menos. Entonces, ya francamente, en toda justicia y con toda objetividad, ya no puedo afirmar lo que he venido afirmando hasta anoche, que Joe Biden le ganaba fácil, o repetía lo de hace 4 años de ganarle a Donald Trump. Ya no puedo. Y creo que eso es consenso en todo el mundo, incluyendo en los demócratas. Entonces, los demócratas en este momento todavía, públicamente, pues defienden a Joe Biden. Pero ellos saben, y eso es lo que van a discutir, saben que con Joe Biden no van a ganar. Ahora ya saben que no. Antes tenían dudas o tenían la misma certeza que tenía yo. Ahora ya saben que no van a ganar. Punto. Entonces, y ellos tienen que ganar, es decir, pues si están ahí es para ganar. ¿Sí? Es para ganar. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer? Y si quieren ganar, tienen que hacer un lado a Joe Biden. Si quieren ganar. Si quieren tener una oportunidad de ganar, tienen que hacer a un lado a Joe Biden. Quiera Joe Biden o no. Yo creo que Joe Biden va a querer, va a aceptarlo. Él se va a dar cuenta. Es político, se va a tener que dar cuenta. Y si no, no importa. De todos modos, el Partido Demócrata simplemente no lo nomina a él, nomina a otra persona y se acabó. Y creo que cualquier otra persona le puede ganar fácil a Donald Trump. Cualquier otra persona. Básicamente cualquier otra persona. Tampoco es que tengan muchos los demócratas, no tienen mucho, pero sí creo que cualquier otro le puede ganar a Donald Trump. Porque a Donald Trump, como se lo he dicho muchas veces, Donald Trump da ratings, pero no da votos. El problema es que su contrincante, que es Joe Biden, no da ni rating ni votos. Ya no. ¿Sí? Y bueno, hay ahora, después de que estamos viendo lo que vimos, existe una teoría una teoría de la conspiración, que yo no soy de teorías de conspiración, pero hay un análisis, por no decir una teoría de la conspiración, pero hay un análisis que dice, porque este debate
es la primera vez que en una carrera presidencial se hace un debate tan temprano en la carrera, porque en la práctica todavía las campañas no empiezan oficialmente porque ninguno de los dos está nominado oficialmente por su partido. Esto se hace hasta las primarias, ¿sí? Y ninguno de los dos, específicamente Donald Trump, está nominado todavía por el Partido Republicano, pero tampoco Joe Biden. Y este debate lo propuso el Partido Demócrata, ¿sí? Como le dije ayer, y como lo hemos informado, este debate no lo organizó la autoridad electoral de Estados Unidos, fue una invitación del medio de comunicación CNN. Entonces, esta teoría de la conspiración, o este análisis, diría que dentro del Partido Demócrata quisieron adelantar este debate, el primero, imagínense, el segundo es hasta septiembre, el primero fue el 27 de junio, el segundo hasta septiembre, fíjese todo el tiempo que falta, ¿sí? Y entonces esta teoría de la conspiración diría que esto fue un cálculo dentro del Partido Demócrata precisamente para echar a Joe Biden al público y que el público viera lo que vimos anoche y ahora sí ya tener la vía libre y tener la confirmación que se tuvo anoche de tener la vía libre ahora sí de poder meter a un candidato sólido que tenga alguna oportunidad de ganarle a Donald Trump. Ese es un análisis que me parece bastante posible, digo la verdad, bastante posible. Así es que eso es lo que yo pienso. Yo me alineo con quien piensa que el Partido Demócrata va a cambiar de candidato. Yo me alineo con ellos. Vamos a ver si esto es así. Vamos a ver en un rato más qué es lo que opina nuestro invitado, que espero que no esté escuchando todavía esto que estoy diciendo yo para no está conectado, así es que espero que no lo esté escuchando para no influirlo, pero en un ratito más vamos a tener esa entrevista, un momentito más. Mientras tanto, déjeme informarle rápidamente que este viernes se dio el muy esperado dato económico que estaba todo el mundo fijándose, que es la medición de inflación más buscada más utilizada y más observada por la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, que es el índice de precios de consumo personal o índice de precios de gasto de consumo personal, que se dio a conocer este viernes y el cual permaneció sin cambios para el mes de mayo con respecto de abril. Sin embargo, en su medición subyacente, porque este indicador de gasto de consumo personal incluye todo lo que un consumidor gasta o compra, pero el subyacente es el que elimina o saca o deja fuera a los precios de los alimentos y los combustibles, que son sumamente volátiles. Y ese es el dato bueno, ese realmente es el dato bueno, ¿sí? Y ese subió solamente por 0,1%, es decir, marginal en su medición mensual para alcanzar su tasa anual más baja en más de 3 años. Y este dato apunta a que la inflación retomó la senda bajista después de haberse acelerado en la primera parte de este año. Hay que decir que la Reserva Federal de los Estados Unidos le da particular atención a este indicador subyacente y esta caída, que es la primera que se da en un mes, en un rato, pero es una caída sin embargo, ¿sí? Por supuesto que hace aumentar las conjeturas, las ansias en el mercado sobre si acaso la Reserva Federal podría comenzar a la tan ansiada y esperada fase
de bajar las tasas de interés que estuvo subiendo por tanto tiempo y que ahora lleva mucho tiempo también permaneciendo intactas y que ahora están esperando a ver cuándo las baje y a ver si acaso empezaría en septiembre, ¿sí? Hay que decir también que esta indicación de que los precios están cayendo, ¿sí? Al lado de esta indicación hay indicaciones de que el gasto del consumo se mantiene, no que aumente, pero se mantiene, y esto es una buena noticia a nivel económico, ¿sí? El gasto personal o gasto de consumo del consumidor estadounidense subió por 0,3% mensual en mayo, ajustado a la inflación. De tal manera que en general todos estos datos que se dieron a conocer para el mes de mayo son positivos para la economía de Estados Unidos, porque está bajando la inflación, pero no está cayendo el ritmo económico a un punto en el que se pueda considerar que va a haber una brutal desaceleración o una recesión. No. Entonces se tiene el mejor de los escenarios, que es, fíjese usted, que es lo que se tenía antes de la pandemia, que es un ritmo económico saludable sin inflación, que ese es precisamente la nirvana, eso es a lo que quiere llegar la Reserva Federal. Y en teoría es algo que le debería ayudar al presidente actual, pero bueno, ya hablamos lo suficiente de eso. Pero este condenado país o esta condenada economía logró subir la tasa de interés, multiplicar la tasa de interés de 0 a 5,25%, que es un aumento brutal histórico, simplemente histórico, ¿sí? Y lograr un aterrizaje suave. Y eso nadie lo estaba adelantando, nadie. Si usted viene escuchando este programa, yo mismo en este programa he venido cantando recesión desde hace 2 años. Desde hace 2 años. Y nunca se dio. Nunca se dio la recesión, ni parece que se vaya a dar. Y en este momento, de nuevo, de acuerdo a lo que se está viendo que pasó en mayo, esta economía está con un ritmo saludable económico y con inflación cayendo. Vamos a ver, yo sigo pensando que, a ver, el primero que nada es nada más tenemos un mes, es un mes, mayo, es el primer mes que con esta buena noticia, ¿sí? Los oficiales de la Reserva Federal han dicho que necesitan ver más meses así, entonces vamos a ver qué pasa en junio. O sea, con este mes, lo que le quiero decir es que con este solo mes yo no veo que la Reserva Federal vaya a comenzar a bajar tasas en septiembre, no lo veo. Yo todavía sigo pensando que en este año no va a haber baja de tasas de interés, eso es lo que pienso yo, en lo personal, hay algunos que piensan como yo también, pero lo que sí es cierto es que con este dato en sí, todavía no es momento para que la Reserva Federal esté pensando en bajar tasas de interés, y ellos mismos sí lo han dicho. Vamos a ver qué pasa en junio, si se reafirma este dato o continúa esta tendencia. 2 meses seguidos ya es mucho mejor noticia o mejor evidencia, pero yo le daría 3. Tendría que acumularse mayo, junio y julio para que la Reserva Federal diga un mesecito más para que se cumplan 4 y ahora sí ya lo hacemos. Eso es lo que yo estoy pensando que va a suceder. Vamos a ver. Pero por lo pronto, pues es buena noticia la que se está dando. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios.
El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Podés opinar al 8666-89116, el WhatsApp de CRC. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy su opinión acerca de lo que estuvimos hablando toda la primera parte de este programa sobre el debate presidencial y el desempeño de Joe Biden. Y me parece que nuestro invitado de hoy es alguien ideal. La verdad, francamente, Antonio Carranza, él es actualmente presidente de su propia firma Oca Reputación, que es una empresa dedicada precisamente a la construcción, protección y restauración de reputación, pero más notablemente aún, Antonio ha estado en la política, alrededor de la política durante muchísimos años en México, y estoy seguro que tendrá conceptos muy interesantes al respecto. Y primero que nada, bienvenido, Antonio. Me parece que alguien de anoche necesita de tu asesoramiento. Necesita también restaurar su reputación, Alberto, porque totalmente. Sin duda fue un debate el de ayer, pues difícil para el presidente Biden. En México, donde resido, pues fue seguido con interés porque obviamente tenemos una transición de gobiernos en México que va a coincidir con una transición de gobierno en Estados Unidos, si es que llega el presidente Trump, con quien ya tuvimos una presidencia a la que hemos tenido que adaptarnos y que ha sido una presidencia complicada por el tema de la migración, que ayer también apareció en el debate. Entonces, sin duda en México hubiéramos esperado un mejor desempeño del presidente Biden para tener mayor tranquilidad, pero no fue el caso. No lo fue definitivamente. Te pregunto, los demócratas hasta este momento matizan o están tratando de hacer el spin, ¿no?, que le llaman en Estados Unidos, de centrarse en la experiencia de Biden, el contenido de lo que dijo Biden, en las mentiras que repitió Donald Trump, que me parece que todo eso es irrefutable, es decir, me parece que todo eso es cierto y tiene mucho más estatura moral Joe Biden que Donald Trump. Donald Trump dijo mentiras, como por ejemplo que no sé, tuvo sexo con la actriz pornográfica, que es una tremenda mentira, pero esa fue la menos mentira de todas las mentiras que dijo, etcétera, etcétera. La pregunta es si importa, si importa ese contenido o importa más la imagen que todo el mundo vio anoche del presidente Joe Biden, avejentado, cansado, sin energía, sin vitalidad. Yo creo que las dos, o sea, en efecto, sí tienes una parte del componente de la imagen y el hecho de que a pesar de que tienen una diferencia de 3 años, la verdad es que no lo parece más una década, ¿no? Yo creo que el presidente Trump se presentó con una mayor soltura, una gran naturalidad. Incluso no sé si viste en varias de las tomas lejanas que tenía la mano izquierda dentro de su pantalón con una gran displicencia, ¿no? Con una actitud de esto es pan comido para mí, me siento en mi ambiente. Ahora, el otro componente también de fondo es que uno hubiera esperado, uno quiere ver un presidente, un ejecutivo que toma decisiones, que es capaz de enfrentar retos, que es capaz de presentar sus verdades, etcétera. Y creo que a pesar de que tú bien describes cuántas mentiras Trump es capaz de decir en 1 hora y media,
creo que mucho del juicio que hoy se hace al presidente Biden es si lo dejó vivir, si lo dejó irse sin confrontarlo, sin ser mucho más frontal en decirle eres un mentiroso por estas y estas y estas razones. Y creo que la gente se quedó con ese deseo de ver a un presidente Biden mucho más avispado, mucho más despierto, mucho más agresivo ante la mentira. Y yo creo que esas dos cosas las pone uno en el balance. Es decir, a ver, yo veo una persona que se ha avejentado, pero además una persona lenta en la reacción. Y no sé siquiera una persona así decidiendo los destinos de mi país. Claro, por supuesto. A mí me da la impresión, porque si tú te fijas, y ahí están los videos, hace 4 años Biden no estaba así. O sea, el nivel de deterioro motor de Joe Biden en 4 años ha sido tremendo, ¿no? Y si hay alguien que tiene experiencia en debatir y en presentarse en público, pues es precisamente Joe Biden. Él lleva siendo senador décadas, ¿no? Me parece a mí, porque yo lo vi inseguro a Joe Biden. Me parece a mí que él está consciente de lo que le está pasando y eso lo hace inseguro. No nada más lo vi avejentado, con baja energía o baja vitalidad, lo veo inseguro, como que él mismo está muy consciente de lo que le está pasando, me pareció a mí. Yo creo que tienes razón. Creo también que lo que vimos es un presidente que fue lento calentó muy lentamente, ¿no? Cuando fue capaz de enojarse y de molestarse y de sentirse indignado ante lo que decía Trump, fue mucho más rápido, el enojo lo hizo reaccionar como lo queríamos ver, hilando cosas. Creo que en otros momentos trataba de explicar realidades económicas, trataba de explicar cuestiones de inflación, etcétera, en donde él mismo trastabillaba y no sabía cómo proceder. Entonces, tienes razón en que sin duda vamos a tener un segundo debate en septiembre. Habrá que ver cómo se prepara, qué tan seguro está. Hoy estuvo en Carolina del Norte en un rally y sin duda se desenvolvió mucho mejor, pero creo que bajo la presión de 90 minutos en donde la gente está atenta a la menor falla, como bien decíamos antes y tú puntualizabas, todos estamos viendo tanto el fondo como la forma. Y muchas veces en los debates la anécdota mata el mensaje. Un pequeño detalle complicado se convierte en la comidilla de la conversación post-debate en lugar de las ideas y en lugar de las propuestas. Y creo que también eso le está pasando al presidente Biden. Y creo que va a tener una semana complicada en donde vienen todas estas reflexiones acerca de si es el candidato que quieren los demócratas, si debería de haber uno nuevo, qué pasaría en la convención de agosto, etcétera. Entonces, creo que cuando tú tienes un debate, quieres que la conversación post-debate sea sobre tus propuestas y sobre la pobreza intelectual o la pobreza de propuestas de tu contrincante. Y lo que está pasando ahorita es que la conversación post-debate es si eres capaz de gobernar. Y eso no te ayuda. Definitivamente. A ver, yo creo que sería interesante, la verdad, entrevistar en algún momento a un médico, a un doctor que nos pudiera explicar, y si no lo hago yo, lo va a hacer alguien en inglés, que nos pueda explicar cuál es el cuadro que estamos viendo con Joe Biden y te digo por qué. Porque me parece que esto es un asunto médico en el sentido de que yo no veo cómo en los siguientes 2 debates Biden vaya a poder hacer un mejor papel. O sea, es que no veo cómo. O sea, lo estábamos diciendo hace rato, supuestamente Biden estuvo encerrado en Camp David los últimos 5 días preparándose para este debate. Y al margen de su desempeño motor, al margen de eso, el señor, como tú bien estabas diciendo, no se defendió, no dijo, no confrontó, no nada. Entonces,
no solamente iba debilitado, avejentado y sin vitalidad y sin energía, sino, y me parece a mí que iba mal preparado. Entonces, y de nuevo, supuestamente venía de una encerrona de 5 días en Camp David para prepararse. Entonces, yo no veo cómo el siguiente y el otro debate, los otros dos, vaya a hacer un mejor papel. Entonces, ya vamos a jugar a esto. El Partido Demócrata, no Joe Biden, el Partido Demócrata, Antonio Carranza, con tu experiencia, te contrata a ti para que los asesores sobre qué deben de hacer con su próximo candidato a la presidencia, porque todavía oficialmente no es Joe Biden ni siquiera. Pero bueno, pero al margen de que todavía se puedan hacer cambios, ¿tú qué les dirías? Mira, yo creo que ninguno de los dos candidatos es un candidato que guste al electorado de los Estados Unidos. Eso queda claro. Hoy el gran debate es a quién deseo menos, ¿no? Y creo que el presidente Biden tiene que alimentar esa sensación de desconfianza en una persona como Trump. A mí me desilusionó, por ejemplo, ayer. Creo que hizo un muy buen ataque del presidente Biden en esta escena aquella a la que se refiere, de esta persona que sale del bosque con suásticas, etcétera, en donde acorrala al presidente Trump, ¿no? Para decir que es una persona que simpatiza con neonazis, con gente que segrega o que discrimina, etcétera. Sin embargo, me pareció que cuando hubo una pregunta acerca de qué ha hecho por la comunidad afroamericana, el presidente no retomó esa lógica. Y creo que ahí es donde uno puede decir, a ver, ¿qué le diría yo a un afroamericano o a un hispano en Estados Unidos? Le diría, ¿confías tú en una persona que no condena a alguien que sale con una suástica y amedrenta a la gente, o en mí? Y ese contraste creo que es el que necesita él desarrollar para que nuevamente ciertas minorías que no han abandonado, porque cuando uno ve las encuestas hay menos afroamericanos y menos hispanos en Estados Unidos deseando votar por Biden en el 2024 de lo que hicieron en el 2020. Entonces, creo que hay que alimentar temores. Las elecciones al final se definen por emociones, ¿no? Y la emoción de la duda o la emoción del enojo, la emoción de la insatisfacción, la emoción de la inseguridad, etcétera, es lo que mueve a un elector. Y creo que la candidatura del presidente Biden necesita mover al electorado de los Estados Unidos hacia el miedo, hacia esa sensación de inseguridad, y desafortunadamente no lo está haciendo. Y en cambio Trump creo que sí tiene un mensaje de mayor solidez, de mayor seguridad, absurdamente si tú quieres verlo, pero sin duda para una buena parte del electorado, cuando ve entre Biden y ve a una persona de 78 años que es articulada y que es capaz de convencerle de sus mentiras, es difícil. Creo que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, pero no es Biden en sí necesariamente un candidato elegible. Hay que hacer de Trump un candidato absolutamente deselegible. Ese sería más o menos la ruta, porque los dos están realmente muy abajo en el sentimiento de la gente, ¿no? Totalmente, sí. Y una cosa interesante, Alberto, porque nos pasa a nosotros en nuestros países, ¿no? Llegamos a elecciones con una sensación de que, o sea, hay que escoger entre estos y todos son malos, ¿no? Y es muy interesante cómo en Estados Unidos, cuando tú te pones a ver el proceso electoral de las primarias, pues la gente no participa en las primarias, ¿no? No elige a quien vaya a ser el candidato, hay un desinterés. Pero llega noviembre y entonces dice, ¿cómo es posible que tengamos estos dos candidatos? Bueno,
Pues es que lo decidimos desde hace 6 meses, cuando yo no participé para tener el candidato que quería. Y creo que en nuestros países también ocurre eso. Hay ocasiones en donde llegamos al día de la elección y vemos lo que tenemos y decimos, ¿cómo es posible que tengamos que escoger entre estos candidatos? Y la verdad es que tampoco participamos en procesos previos para exigir mejores liderazgos. Así es. Tú has estado hablando de preparar mejor y de diferente manera a Joe Biden. ¿Quiere esto decir, y esta es pregunta, Antonio, ¿quiere esto decir que tú crees o piensas que la mejor ruta es preparar mejor a Joe Biden que para el Partido Demócrata, que cambiar de candidato? Fíjate que no sé cuál sería la otra ruta. La verdad es que como entiendo yo el proceso, realmente depende del presidente Biden decidir no ser candidato. Es muy complicado ahorita que haya una revuelta demócrata que considere que el presidente Biden no vaya a ser un candidato. Es probable, Alberto, y tú conoces muy bien, que en una convención exista lo que llaman una broker convention, en donde en la primera ronda de votación el candidato no obtenga 2/3 de la votación. En este caso, de los demócratas creo que son prácticamente 4,000 delegados. Entonces, es probable que si no se obtiene esa en la primera votación, se pueda uno regresar y entonces los delegados tengan una mayor libertad de inclinarse por candidatos. Pero la verdad es que nadie está, y el presidente hoy en Carolina del Norte fue muy claro en decir, estoy aquí para quedarme y para ser el candidato demócrata. Entonces, no sé cómo pudiera estar mejor el Partido Demócrata. Lo que sí es que no veo en este momento posibilidades de que el presidente Biden no sea el candidato, a menos que él decida renunciar. Que él mismo decida. Antonio Carranza, analista y presidente de la empresa Oca Reputación, dedicada a la protección y restauración de reputación de empresas y de personajes. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. Encantado, Alberto. Muy buenas tardes. Saludos hasta allá. Igualmente para ti, muchísimas gracias. Y bueno, siendo viernes, vamos a terminar el programa y la semana con un tono definitivamente diferente, con un tono bienvenido desde mi punto de vista, con un tono de bienestar y cómo hacer para bienestar, para estar bien, con nuestra queridísima Mafa Moya. Mafa. Bueno, y como todos los viernes, después de todas esas noticias que nos dejan pensando tanto que Alberto nos comparte con todos sus invitados, pasamos, como dice Alberto, al segmento de bienestar alternativo, algo un poco más amable. Quisiera empezar con esta pregunta. Ustedes saben que me encanta hacerles preguntas y cuestionarlos. Piensen, este fin de semana, ¿les está costando manifestar lo que desean en relación al dinero, la salud, el éxito, el amor y la misma manifestación? ¿Por qué con tanta información a las personas nos está costando concretar esa manifestación o lo estamos haciendo mal? Yo diría que se trata de falta de autoconciencia, de dignidad, de amor propio y especialmente de coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos versus lo que realmente hacemos o accionamos. Somos como máscaras que a medida que vamos creciendo nos vamos llenando de verdades absolutas, de incoherencia, como cosas que nosotros mismos nos imponemos creyendo que tenemos que hacer y olvidándonos que somos seres de luz. Y cuando hablo de seres de luz no me refiero a un tema espiritual, realmente es que el ser humano es una creación fantástica, somos fantásticos, pero vivimos como en una inercia, como una indiferencia, como robots que no somos capaces de a veces de valorar, de contemplar, de descubrir las cosas maravillosas y a las personas increíbles que la vida nos ha regalado en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestra vecindad, en nuestros países. A veces vivimos como
sin observar y sin ver, y perdemos esa capacidad de descubrir. Y cuando no somos capaces de descubrir, de curiosear, de disfrutar, no nos damos el permiso de que cuando contemplamos, pues descubrimos. Y cuando descubrimos, creamos. Creamos nuevas e infinitas posibilidades de cosas que antes no habíamos tenido en cuenta o no nos habíamos dado el permiso de contemplar. Cuando realmente reconocemos que somos co-creadores y nos hace falta mucho por aprender, nos damos cuenta que la vida es como una infinitud totalmente desconocida y que nuestra mente es aproximarnos cada vez más al campo de esas infinitas posibilidades, esas infinitas formas de ver que la plenitud es el símbolo de la vida y que la vida es infinita, abundante, próspera y que solo lo hacen finitas las personas testarudas, tercas, ególatras, egoístas, los que están en pilotos automáticos, los que están con total indiferencia, oscuridad, tristeza, con verdades absolutas. Así que no seas así. La vida, señores, este fin de semana, enfóquenla a ser co-creadores, a observarla, a vivirla sin miedo, con humildad, con plena atención, con conciencia a la sensibilidad humana, para construir, para no destruir, para pensar que es posible un mundo diferente, pero que la base para hacer un mundo diferente es tener un comportamiento diferente, una mente diferente, una mente responsable, consciente, una mente que sea coherente entre lo que pensamos con nuestra autoconciencia llena de dignidad, de amor propio, con coherencia entre lo que sentimos y lo que hacemos, como estamos hablando. Mi reflexión es: el mundo diferente comienza con tu actuar coherentemente, comienza con actuar interiormente, individualmente. La diferencia está en nuestras manos, no está en los gobiernos, en los líderes, en la familia, en el otro. Está en cada uno de nosotros, creando esa libertad sin miedo, de manera sostenible, porque todo se trata de nuestra interioridad. Somos co-creadores y no víctimas. A medida que te hagas responsable de tu vida, de tu transformación, de tu amor propio, es la forma en que podemos manifestar con el cerebro de la cabeza y el cerebro del corazón en coherencia. Se trata de experimentar todo desde el amor, porque el amor nos transforma, señores, por más cursi que suene. Cuando hay amor, todo es posible, porque no hay ego, no hay dolor, no hay rabia, porque pensamos en la colectividad y en el bienestar mayor. Así que es posible utilizar ese libre albedrío para tener un mundo diferente, entendiendo que el cambio es el origen de tu propia libertad, del libre albedrío, valga la redundancia. Lo que tú elijas, lo que tú pienses, lo que tú co-crees, es lo que termina siendo tu realidad. Así que plena atención, con plena conciencia de lo que quieres manifestar. Que tengan una bonita y linda noche y fin de semana extraordinario. Gracias, Alberto, un abrazo para todos. Gracias, Mafa Moya, muchísimas gracias. Gracias a ti, excelente segmento, excelente comentario. Muchísimas gracias, Mafa Moya. Sigan a Mafa Moya en @Mafa Moya, Mafa de María Fernanda, Mafa, @Mafa Moya, o también puede ser @Bienestar Alternativo. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.